Ahora tenemos la aportación de Pedro Leiscon Gutiérrez, que es doctorando en la Universidad de Valladolid, y nos va a traer algo muy interesante, que es como además, ¿qué es el Camino de Santiago? Además no solo de un camino, sino de un elemento de atracción de elementos interesantes. Entre ellos, la creación a lo largo de la historia, y sobre todo en la historia moderna, de la atracción y traída y quedada en estas zonas, en todo lo que es la península ibérica, de grandes artistas que, atraídos por el camino, por lo que ellos significaba, se quedaban después a trabajar en lo que es la península. Por favor, Pedro. Bueno, en principio, no sé si se me oye. Buenas tardes y gracias por la invitación al Congreso. El Camino de Santiago, como ya se ha ido planteando, ¿más? ¿Perdón? Como se ha ido ya exponiendo, el Camino de Santiago, más que una ruta, era un conjunto de rutas. Y se convirtió en una ruta o rutas por donde transitaban todo tipo de personajes, como se ha expuesto ampliamente, peregrinos movidos por su fe religiosa, gente en busca de nueva vida en los nuevos burgos y ciudades cuyo auge iba en aumento, sobre todo a lo largo de la Baja Edad Media, los siglos XIV y XV. En ese nuevo desarrollo urbano, muchos artistas pensaron que tendrían alguna oportunidad de contratar y participar en alguna obra. Para muchos artistas, pues, se convirtió en un camino de oportunidades, como titulo ahí. Muchos pasarían seguramente pues, a través de La Rioja, continuarían por Burgos y continuarían hasta Santiago. Algunos recalaron en León, donde la poderosa Orden de Santiago se encontraba en el siglo XVI en plena empresa de construcción de un templo-hospital grandioso, como se ve, para refugio de peregrinos que realizaban el Camino de Santiago. Aquí se pueden ver una serie de artistas, fundamentalmente me refiero a escultores, casi todos franceses. He puesto ahí en negrita Juan de Juni, porque es al que me voy a referir como figura estelar. Hay también una serie de ensambladores que se dedicaban a la decoración de retablos y obras decorativas, no propiamente imagineros, e incluso pintores, por ejemplo, este Juan de Flandes, que no regaló en León, pero vamos, acabó en Palencia en el retablo mayor. Las primeras obras de Juni en León fue en colaboración con otra serie de artistas también franceses que llegaron como Guillem Doncel, Juan d'Angers, Esteban Janete, y llegaron en el momento en el que faltaba por hacer la fachada. El hospital estaba ya en manos de arquitectos que habían utilizado todavía las trazas góticas. En este momento llegan este grupo de escultores y se dedican a la decoración de la fachada, planteándola como un retablo con cuerpos y calles. El cuerpo inferior, o zócalo, está hecho, como se ve en la fotografía superior, con una serie de medallones, con una serie de efigies que representaban pues, a personajes grecolatinos y de la historia de España. Hércules, Príamo, Héctor, Alejandro Magno, Aníbal, así hasta Isabel II, Carlos I. Aquí abajo, como se ve, es la efigie de Carlomagno. El consenso científico se le atribuye a Juan de Juni. Este es un motivo decorativo que no es original. Sencillamente el Renacimiento mira al mundo clásico grecolatino y ya en el mundo romano, en los arcos de triunfo, había unos medallones o tondos a modo de laudatio del emperador. Aquí sencillamente se ha seriado, se ha hecho para señalar la horizontalidad de la fachada y en eso fue una obra conjunta. Trabajaron también esta serie de artistas en una sillería de coro de la iglesia, que como pueden ver arriba es monumental. Abajo hay una serie de detalles, concretamente la segunda
por la izquierda se ve esa cara con esa mano que ya refleja el genio y el nervio de Juan de Juni, con un tratamiento especial de las carnes y de la piel de las que hablaré más con posterioridad. Fue una obra conjunta o coral, si es que se puede utilizar este término, pero Juan de Juni tuvo la oportunidad de hacer ya alguna obra personal en esta obra. En el lateral de la fachada de la iglesia, en ambos laterales, planteó una especie de retablo bajo cuyo arcosolio en este de la izquierda ideó un relieve con el descendimiento de Cristo, un bajo relieve. Esta composición tuvo eco tampoco era original, fue recogida de estampas y fue recogida por numerosos artistas con posterioridad. Donde ya se ve un poco más el espíritu renacentista y manierista de las formas italianas es en esta obra del Nacimiento que está en el claustro de San Marcos, en la cual plantea la escena como el pesebre en primer plano y como fondo utiliza un fondo arquitectónico con una marcada fuga que da una sensación de profundidad cuando en realidad no tiene tanta. Este manejo del espacio y el volumen ya se verá en otra obra. La trascendencia de Juni no fue tampoco solo por su virtuosismo, sino que no fue un artista conformista. Se introdujo en nuevas técnicas como puede ser la de barro cocido. Quizás su primera obra sea esta de San Mateo, que hoy se conserva en el Museo de León. Indudablemente, esta obra, esta técnica, aunque no está documentado, debió de aprenderla en algún taller en Italia, porque no vale solo con un conocimiento teórico de la técnica. Es bastante compleja y requiere una práctica en taller. Aquí, que la hizo de una sola pieza, tuvo sus problemas, no llega al metro, y durante el paso por el horno, operación compleja porque hay todos los fallos técnicos pueden hacer que reviente y explote la pieza, se perdieron ambas manos. La de la izquierda se ha quedado en el muñón. La de la derecha sí se optó, porque sí interfería en la lectura de la obra y además era un factor de estabilidad de la propia figura. Entonces se optó por la reintegración volumétrica. Eso es muy complejo porque hay que hacerla a mayor tamaño para que tras pasar por el horno coincida donde se debe insertar en el brazo. Una operación compleja que ya se ve ahí un pequeño arreglo para hacer que coincidan, no muy vistoso. Con esa experiencia previa, ya se atrevió a contratar, le llamaron, debido a su prestigio, porque enseguida fue reconocido por los demás artistas incluso, le llamaron para San Francisco el almirante de Castilla, Fadrique II Enríquez, encarga para la iglesia de San Francisco de Medina Río Seco 2 retablos, uno en el Evangelio y otro en la Epístola. Este es el de la Epístola, que con un marco arquitectónico y bajo el arcosolio está la escena del martirio de San Sebastián. La imagen de San Sebastián es muy manierista, tampoco refleja exactamente el estilo juniano. Y en los sayones, tanto en el judío de la izquierda como el sayón romano de la derecha, aquí está el convencionalismo del color de la piel, sin ser negroides, pero sí son más oscuros. No son elementos que infligen un castigo. En el Evangelio, en el lado del Evangelio, la escena que plantea Juni es un barro con San Jerónimo penitente. Aquí ya muestra todo el desarrollo de formas y, curiosamente, aquí, como ha perdido prácticamente toda la policromía, se ve una diferencia de color a la altura del pecho. Es que el tamaño del horno limitaba el que se pudiera meter de una pieza la figura. Se tenía que seccionar y meterla para hacer por partes.
En estas formas ya plenamente junianas se ve una clara influencia del grupo escultórico de Laoconte, que, descubierto en Roma en 1506, había causado sensación en el mundo artístico del Renacimiento italiano. Juni fue el que trajo ese eco aquí a España. Quizá la obra más importante y trascendente es también esta obra, y conocida, que se conserva en el Museo Nacional de Escultura, que originalmente era también otro retablo. El obispo de Mondoñedo, Fray Antonio de Guevara, encarga para su tumba un retablo encima, bajo un arcosóleo, en el cual Juni idea, en vez de un relieve, pues una serie de figuras sesentas. Aquí se puede ver que Juni buscaba el equilibrio en la simetría, equilibra el lado izquierdo, el lado derecho, incluso la expresividad que trata de transmitir a través de las manos en el aire, también contribuyen a ese equilibrio, porque hace una forma cerrada. Era escultor de piedra, fundamentalmente, y aquí en España se adapta al gusto castellano de la escultura en madera, una adaptación acomodaticia, porque era un soporte mucho más blando, una ejecución mucho más rápida y para él, pues mejor que mejor. Tenía una verdadera obsesión porque la policromía, que no la hacía el escultor, no tapara su obra. Entonces trabajaba mucho las formas, la blandura de la piel, las huellas de la blandura de la carne, afligidos por el dolor, las huellas de la edad, con otra particularidad. Este retablo estaba situado a la altura de la visión del espectador, con lo cual tenía que ser bastante más cuidadoso. La originalidad de Juni en esta obra también es que la plantea como con un gran talento innovador, como una escenografía teatral, en la cual trata de representar la angustia, el sufrimiento, el dolor en los diversos personajes que interactúan entre ellos. Pero es que su originalidad no acaba ahí, sino que los personajes no solo interactúan entre ellos, sino que, como están situados a la altura del espectador, tratan de dirigirse al espectador, por ejemplo, la figura de la izquierda, tratándole de invitarle a la escena que se está representando. También reinterpreta y fija modelos iconográficos ya existentes. Por ejemplo, esta Piedad, ya normalmente él fija ya la iconografía depositando el cuerpo de Cristo sobre el suelo. Su madre, la Virgen, solo sujeta el cuerpo, elevando parcialmente el torso. Y hay que, referente al dominio del volumen y del espacio, hay que pensar que esta foto de la izquierda superior es una Piedad que se conserva en el Museo de las Ferias de Medina del Campo, y hay que ver el volumen, que parece casi figuras sesentas, y es un relieve que apenas llega a 28-30 centímetros de fondo. Y tiene ese virtuosismo de conseguir esa profundidad. El retablo de la Piedad, también de la Catedral de Segovia, ya es otro relieve también con un fondo arquitectónico pintado que también consigue bastante profundidad. Pero también crea nuevos modelos iconográficos. Quizá el de mayor éxito es este de la Virgen de las Angustias o de los Cuchillos. Esta imagen ha sido modelo para cantidad de artistas posteriores. Y no solo ha sido un éxito artístico, sino que además ha sido de gran éxito devocional. Tanto es así que todavía sigue vigente la devoción a este modelo y concretamente a esta Virgen. Para finalizar, un concepto muy nuevo que se le ocurre a Juni, increíble
pensar en esa época. Un artista que normalmente vendía obras originales de su mano, se le ocurre, a pesar de que en esa época, en el siglo XV y XVI, se generalizó entre las clases pudientes las copias de escayola de obras relevantes. Muchas de ellas se sacaban moldes directamente, lógicamente, al principio, del original. Claro, esos notables no podían poseer las obras porque eran obras únicas. Y entonces se puso de moda la reproducción de esas obras, como el Laoconte que se vio antes. Pero es que Juni va un paso más allá. Sencillamente hace desaparecer el original. Crea un modelo en barro para sacar un molde. El modelo es efímero, desaparece, y de ese molde sacar numerosas copias, todas del mismo molde. Por ejemplo, en este caso, se han conservado 3, aparentemente, que se creen de la misma serie, porque tras pasar por el secado y horno mantienen prácticamente las mismas dimensiones. Esto era solo un molde que sobre el que se aplicaba el barro por apretón, que se denomina, tratando de evitar las burbujas y demás. Y luego, cuando se secaba un poco, se desprendía del molde, de tal modo que alguna vez, aunque como el barro estaba tierno, se producía algún enganche y había que corregir posteriormente, pero eso es lo que marcaba un poco las diferencias. Luego ya cada uno era policromado por un artista. Este concepto de la selección es tan moderno que desaparece, como he comentado, el concepto de obra realizada directamente por el artista. El concepto de original o copia se diluye. Es un dilema presente todavía hoy en el arte contemporáneo. Siempre se puede preguntar, ¿es obra original? ¿Es una copia? El caso es que Juni planteó esto directamente como producto de su creación y, sin embargo, todo eran copias, obras de taller. Y con esto, pues ya doy por concluida la presentación. Muchas gracias, Pedro. ¿Alguna aportación, alguna pregunta? Si queremos hacer. Vale, pues muchas gracias. Por favor.